Saludamos a la doctora Lourdes Tibán. Ella fue asambleísta por Cotopaxi y es dirigente de Pachacutic. Doctora Tibán, muy buenos días. Quisiéramos conocer si usted comparte las dudas que han exteriorizado algunos dirigentes indígenas en el país sobre la legitimidad de lo que se hizo hace 9 días en el 7º Congreso de la organización, en el cual se eligió al señor Leonidas Issa como su presidente. El principal cuestionamiento está relacionado con la decisión del Congreso previo, en el cual se había decidido que a partir de este periodo presida a la CONAIE una mujer. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Para nosotros este caso ya es un caso juzgado, se dio en el Congreso, la dirigencia está ya funcionando. No entiendo de dónde sacó esto, no estoy al tanto de esta situación de alguna impugnación, no conozco, porque para mí el Congreso es la máxima autoridad y a mí también me hubiera gustado que una mujer, y ojalá una mujer algún rato no solamente lidere la CONAIE, sino lidere el país. Miramos con mucho entusiasmo lo que pasa en Chile, lo que ha pasado aquí en Ecuador, ojalá las cosas vayan bien, pero lo que pasó ayer en Chile, una mujer indígena mapuche se convierte en la presidenta de la Asamblea Constituyente, me parece extraordinario, pero no porque le toca, sino porque se ha ganado, porque las mujeres tenemos que ir ganando esos espacios y prácticamente miramos cómo con entusiasmo las mujeres podríamos ser parte de los grandes cambios. Quería decir esto, doctora Tibán, que un mandato en la CONAIE se lo toma solamente como una sugerencia, no lo que etimológicamente significa un mandato. Un mandato es de estricto cumplimiento y la Asamblea, el Congreso tiene la máxima autoridad. El problema es que el mandato no es claro, no es concreto, que diga el próximo periodo será una mujer presidenta de la CONAIE. Lo que dice el mandato es que se fortalecerá para que las mujeres lleguen a ser dirigentes. Eso es lo que dice, porque caso contrario, si el mandato hubiera sido estricto de que ningún hombre puede lanzarse de candidato, otra cosa serían los resultados. Pues el problema es que la resolución yo también estuve ahí cuando leyeron, dice que se propiciará la participación de la mujer para que llegue a ser presidenta de la CONAIE. Si así fuera, todas las mujeres, por ejemplo, en este Congreso de Salazaca debía quedar claro, en el próximo Congreso no habrá candidatos hombres. Ahí también caeríamos en la discriminación, al contrario, ¿no? Pero lo que sí sería bueno es que las mujeres nos ganemos de ese espacio. A mí me gustaría, si fuera candidata, debatir para la presidencia con Leonidas, debatir con cualquiera que venga, si yo fuera la candidata. No necesito ser excluyente a los hombres para yo llegar, o no queremos que los hombres sean excluyentes a las mujeres para yo llegar. Entonces, sí, creo que hay que trabajar. Lastimosamente los tiempos se dieron de otra manera. Creo que la mujer está en esas condiciones, pero equiparar un liderazgo fresco como es la de Leonidas con cualquier figura que sea de Lourdes, de María, de cualquiera que sea, hay que competir. Y para competir tenemos que lanzarnos a la cancha. Lastimosamente, muchas mujeres valiosas no están en la cancha, y esa es la preocupación que yo tengo. Aspiro que para las próximas elecciones, ya de aquí a la vuelta de la esquina vendrá una nueva elección, y siempre estaremos diciendo que nos toca a las mujeres, pero si no nos lanzamos a la cancha. A mí me cuestionaba un periodista de un canal nacional que una de las compañeras candidatas no había aceptado hablar en televisión, por ejemplo. Es necesario, es importante lanzar a ese espacio. Yo misma, si no hubiera lanzado con el temor del caso, la primera entrevista de mi vida fue con Carlos Vera en Ecuavisa, y pasar esa entrevista para mí fue uno de las adrenalinas más fuertes que me llegó a amar a los medios, a encantar a los medios, con todo lo drástico que son y con todo lo amorosos que algunos son. Los medios de comunicación o te ponen arriba o te ponen abajo. Así es que no hay nada de qué arrepentirse. La dirigencia ya está trabajando. Doctora Tibán, es
qué hacer a futuro con las mujeres que tienen que lanzarse a la cancha. Doctora Tibán, muy buenos días. Después de este último congreso, de este proceso de elecciones en la CONAIE, ¿cómo está la CONAIE? Mucho se hablaba de que hay una serie de fraccionamientos que se provocaron en gran parte por el proceso electoral, con la presencia o la decisión de que sea Yacu Pérez Guartambel el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo percibe usted que está el movimiento indígena a través de la CONAIE en este preciso instante, luego de el desarrollo de este más reciente congreso? A ver, para nosotros los momentos pasan y Yacu Pérez ya es historia. Hizo un extraordinario proceso, hizo un extraordinario participación, e incluso del Pachacuti. Ya no podemos hablar de él, pero sí podemos hablar al interior del movimiento indígena. Creo que el gran reto de Leonidas es esa: unificar al movimiento indígena primeramente, a los grandes proyectos que tiene el movimiento indígena. Se le va a empujar con gente que piensa igual y con gente que no piensa igual. Pero hay otro espacio fuera del Pachacuti, porque fuera de la CONAIE, porque la CONAIE es parte de Pachacuti, pero no es todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entrar en un diálogo, conversar con la gente de Pachacuti, que somos nosotros mismos, pero no todos. Por ejemplo, de los asambleístas, de los 26, 10 son del movimiento indígena. El resto son gente que no tienen idea de lo que es Pachacuti, no tienen idea de lo que es CONAIE. Con ellos tenemos que dialogar, con ellos tenemos que dar la bienvenida, con ellos tenemos que caminar. Va a ser momentos difíciles, pero imagínense, incluso antes de instalar la asamblea ya uno se fue, uno que no es de la CONAIE, porque no entiende las dinámicas del movimiento indígena. Entonces, sí, el gran reto de la nueva dirigencia es esa: unificar a los dos espacios en uno solo en la toma de decisión, siempre respetando las diferencias. Yo siempre diré, a mí lo que no me pasa de la cabeza cuando fue legisladora, no me pasa que el presidente de la CONAIE haya venido y haya dicho: si no votas por la ley de comunicación, vas a ser expulsada. Entonces, ¿cómo hacer cuando alguien te impone a algo que no estás de acuerdo? Yo nunca estuve de acuerdo con la ley de comunicación, pero de acuerdo clarísimo, Gabriela Rivadeneira dijo que si aprobamos esta ley, en 2 meses máximo la CONAIE tendrá un medio de comunicación nacional, y hasta ahora no lo tenemos. Y fíjese que ha llegado el nuevo gobierno, también cuando llegó Lenín Moreno derogó algunas partes de la ley de comunicación. Ahora veo que hay otra reforma, otro cuestionamiento a la ley de comunicación, pero a veces por exigencias de la dirigencia, y el único proyecto del cual me dejé mandar en este sentido, del que me nublé en el camino de la Asamblea Nacional, es a la ley de comunicación, que tuve que votar por un capítulo por el miedo de expulsión de la CONAIE. Esas cosas no deben pasar. Debe ser debatido, debe ser sugerido, pero no obligado en cierto sentido. Es decir, así tienes que hacer. Los asambleístas somos totalmente con criterio formado, y lo que no debemos salir es de las líneas de nuestro pensamiento político, de nuestra agenda política, pero que alguien venga y te ponga entre la espada y la pared diciendo: tienes que votar por esta ley. Y si no, cuando votamos por esa ley, recuerdo el mensaje de Gabriela Rivadeneira diciendo: gracias, y saludamos al presidente de la CONAIE que está en la barra alta controlando esta votación. Muchísimas gracias a la CONAIE, decía Gabriela Rivadeneira. Y esa es la parte que no me va de la mente cuando pienso en que las decisiones de la Asamblea se tienen que tomar de manera en libertad, pero siempre con conciencia de causa. Doctora Tibán, insistiendo un poco en esto de la unidad de los movimientos indígenas, de diversas declaraciones que se dieron la semana pasada, queda la lectura de que la CONAIE va por una línea dura de exigencia de una serie de temas al gobierno nacional, en los cuales incluye una definición con respecto a la continuidad o no de la elevación de los precios de los combustibles. Y Pachacuti, en cambio, ha pedido un diálogo, sentarse con el presidente de la República. ¿Siguen en caminos diferentes Pachacuti y la CONAIE? Pues Leonidas Issa señaló que uno de sus principales objetivos será unificar a esta organización. Pero hay otras voces, entre ellas está
el del legislador azuayo Bruno Segovia, quien en declaraciones para este medio de comunicación dijo que ojalá se den condiciones para que unan nuevamente a Pachacuti con la CONAIE, reconociendo esta división. También Bruno Segovia, es evidente, se ha separado por lo menos de su compañera legisladora aquí en la provincia de la Azuay, sigue por andariveles diferentes, y Bruno Segovia además señaló que su lealtad está con Yacu Pérez. Cuéntenos su visión en cuanto a la cohesión o no de Pachacuti y la CONAIE. Sí, efectivamente, todavía no puedo entender cuáles mismos son los inconvenientes al interior de los asambleístas. Desde la ida del compañero Yacu, por ejemplo, la gran pregunta es, ¿cómo hubiera sido su gobierno? Supongamos que ya somos gobierno. ¿Cómo íbamos a legislar la gobernanza interna de la asamblea? ¿Con quién íbamos a aliarnos? Si siempre nos iba a faltar el voto de alguien del sector que no nos gusta. Pero ahí está, en el tema de la asamblea igual. A algunos no les gustó la elección de Guadalupe, a otros yo creo que el país entero está contento. Lo que tenemos que ver es hasta qué punto esa felicidad, esa que no se dio la alianza de la regalada gana, termine dando respuestas al país. Ahí hay que cuidarnos porque de pronto esta felicidad puede enfriarse. Y ahí al compañero Bruno me gustaría saber cuáles son los puntos difíciles que hay que poner en la mesa de Pachacuti, de la CONAIE y poder debatir. El problema es que no sabemos qué mismo está pasando, como no estamos adentro de la organización legislativa ni dentro de la toma de decisiones de Pachacuti, sino que los directores, las provincias son los que prácticamente van a tomar las decisiones, incluso el asesor, el bloque y todo. Nosotros lo que pensamos es que tiene que haber un diálogo de entendimiento, sobre todo un debate fuerte de cuáles son los temas previos que nos pueden fortalecer y nos pueden romper al interior de esa unidad. Así es que eso es lo que tenemos que debatir. No conozco ya detalles personales de cada uno, no conozco, pero el Pachacuti debe ser un gran bloque para llevar adelante esta propuesta. ¿Cree usted que las acusaciones de tener mucha afinidad con el correísmo en contra de Leonidas Issa son un tema ya superado? Eso no se va a superar. Eso cada persona, cada ciudadano tiene la responsabilidad. Es como a mí, por ejemplo, algún borracho en el Congreso de la CONAIE dijo, no queremos aquí, bueno, nombró a otros, ¿no? Dijo Cholangos, una Tibán correísta, no queremos en el Congreso. Todo el mundo se ha reído. Pues ¿quién va a creer pues que Tibán sea correísta, por ejemplo? O sea, ya son posiciones políticas que no pueden cambiar. A mí nunca, jamás me van a poder relacionar con el correísmo. Sin embargo, algún borracho, por decirlo, dijo y todo el mundo se ha reído. Entonces, lo mismo pasa cuando algún correísta dice no lo soy, nadie te cree. El problema es que los impactos que una situación de identificación genera es muy difícil sacar de la cabeza. En mi mente, por ejemplo, está de que este proceso, si no lo llevamos bien, si no lo aprovechamos, este momento de diálogo, de intercambio de propuestas, de consensos, en donde el Ecuador salga ganando, prácticamente muy difícil será para las próximas elecciones vencerle. Yo pienso que el correísmo sigue vivo todavía y hay gente que dice, no, el correísmo está muerto. Yo creo que el correísmo sigue vivo. Y doctora Tibán, precisamente, ¿cómo analiza usted cómo se han dado las alianzas, las votaciones en estos primeros meses de la Asamblea Nacional con la participación de Pachacuti? Pachacuti ha advertido a través de sus representantes en la Asamblea Nacional que no tienen ninguna alianza programática con el movimiento oficialista, con el partido de gobierno. Sin embargo, han estado juntos en algunas votaciones. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes, digamos, desde fuera, desde el movimiento indígena, respecto de la participación de quienes representan de alguna manera al movimiento indígena también al ser parte de este brazo político que es Pachacuti de la CONAIE? Todavía no se ha visto las votaciones que necesitamos de un juicio político, en una censura, en una aprobación de la ley. No hay nada que evaluar todavía.
Me parece que son pequeñas pinceladas que están dando. Y ahí hubo ya, por ejemplo, una confusión en el tema de la fiscalización al Contralor Celi. Por ahí veo algunas aclaraciones. Eso no se deben dar en la medida que el primer impacto de la noticia nadie te podrá cambiar. Las cosas se tienen que planificar de mejor manera, de cómo, quién es el ponente, coordinar con las comisiones. Veo que no está habiendo una coordinación entre lo que es el CAL y las comisiones. Lo que pasó con Celi muestra claramente que no hay sintonía con la Comisión de Fiscalización, una sintonía con la Comisión de Justicia, y la directriz que debería existir también desde cada uno de los bloques, ¿no? Porque después salir a aclarar, las aclaraciones no surten efecto en la medida que la noticia está dada. Así es que aspiramos que se den ya, la agenda legislativa pueda ser más visible. Todavía como están trabajando también por Zoom, no se puede evaluar. Yo personalmente no veo cosas trascendentes en las noticias, porque de eso es lo que se puede evaluar. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que considera usted deben ser ya asumidos a nivel de debate, de discusión con Guillermo Lasso, ya sea en forma conjunta por el movimiento indígena o por los legisladores de Pachacuti, que parece que tienen ya avanzado un proceso para reunirse? Yo creo que el caballo de batalla es el combustible, es el alza de los combustibles. Los otros, lastimosamente, yo veo que no hay operatividad, y yo veo que todavía se duermen los laureles. Hace 3 semanas el viceministro de Gobierno recibió una propuesta de la CONAIE, una propuesta en el Cotopaxi, pero hasta ahora no hay respuesta. Por ejemplo, el precio de la leche, no necesitamos hacer un levantamiento para que la ministra de Agricultura haga cumplir los 42 centavos en ordeño. Los lecheros vienen cuando les da la gana, pagan lo que les da la gana, y eso va a ser uno de los temas muy fuertes para el pequeño productor, para el pequeño, las pequeñas economías familiares en cuanto a la leche. El tema del agua, la semana pasada fuimos, dialogamos, la Sierra Centro, vamos a comenzar a dialogar sobre grandes proyectos de riego. Así tenemos el Cazahual, el Novillopungo, el Chalupas y otros que están en el centro del país, y el centro del país es el más pobre de todo el Ecuador. Es uno de los temas que se puede apuntar es el riego. Son temas que hay que ir resolviendo. Pero el tema que no se va a poder resolver a través de ministros, porque tiene que ver con una política pública, incluso con una exigencia del Fondo Monetario, es la subida del combustible. Esa situación sí tiene que cambiar, esa situación sí tiene que sentarse, tiene que dialogar. Leonidas ha hablado de una posible focalización. Sé que el gobierno está trabajando en el tema de la focalización, pero hay que sentar, hay que mirar cuáles van a ser las directrices, y yo considero que si logramos focalizar para que el que más tiene más pague y el que menos tiene o nada tiene, la gasolina se congele en los precios que ahora están. Miren, el paro de octubre se dio por la subida del combustible, y ahí el diésel estaba a $1, ahora está más de 1.50, parece que está 1.52, 1.51. Eso significa que ha subido ya el 50% en los combustibles. Creo que es necesario congelar en este momento y poner esta posibilidad al debate en cuanto a los subsidios y quiénes deberían ser beneficiarios de esta política de Estado. En cuanto al otro tema que ha señalado el señor Issa, de que exige una amnistía o un indulto a dirigentes indígenas, él habla de unos 600 activistas, poco más o menos. Son como 800, es desde el gobierno de Correa. Lastimosamente, en el periodo de Lenín Moreno se extendió la mano al diálogo, pero quedó extendido. Nunca se trató en la Asamblea. Es cuestión de una sesión, es cuestión de una agenda que diga tal día vamos a tratar, hacer una lista. ¿Quiénes son los perseguidos? Porque aquí no hay que confundir actos que no tienen nada que ver con la lucha social, no deben estar dentro de esta lista. Pero eso no hizo Litardo, no hizo Pepe Serrano, no hizo en su momento Elizabeth Cabezas. Ojalá hoy Guadalupe Llori ponga en la agenda. Es cuestión de una sesión, de un informe, y borrar del mapa. Claro que si ponemos dentro de los perseguidos
al grupo del 30S, que es otro caso que no podemos olvidar, policías y militares que fueron injustamente destituidos, sancionados y algunos siguen en la cárcel. El tema ahí sí supera los 2.000 perseguidos, pues porque hay que hacer una lista aparte de la lucha social de los compañeros indígenas y una lucha que hubo en su momento del caso 30S. Nadie lo está tratando este tema y el caso 30S tiene mucha cola por delante. ¿Usted ya se vacunó, doctora Tibán? Yo ya me vacuné y yo quiero que a todos los ecuatorianos nos llegue esa posibilidad de vacunar. Yo no me vacuné aquí, tuve una agenda en las Naciones Unidas en Nueva York en el mes de abril, pero deberíamos aplicar esa regla. Si quieres una reactivación productiva, si quieres volver a caminar con más seguridad en la salud, tomando en cuenta que la vacuna no es que te evite el contagio, pero sí te permite defenderse de mejor manera en un posible contagio, deberíamos tener como la papeleta de votación, ¿no? ¿Quieres vacunado? Sí, sigue. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que cuestiona que no hay vacuna, que cuestiona que el gobierno no ha hecho nada. En el anterior gobierno se cuestionó muchísimo la inoperancia de no traer vacunas. Ahora que hay vacunas, constatamos un sinnúmero de ausentismo. En ese ausentismo, yo creo que la política del gobierno tiene que ser mucho más drástico. Si no quieren vacunar, no les vacune, pero abra un poquito más el espacio de los años para que mucha gente más llene ese vacío de ausentismo y comiencen a ser vacunados la gente que quiere vacunarse. A mí me vacunaron a la llegada a Nueva York, me preguntaron, examen de PCR, tenga. Vacuna realizada, no tengo la vacuna. ¿De dónde viene? De Ecuador. Venga, ese rato, sin ningún otro requisito que sea un correo electrónico para notificar la próxima dosis o mandar el ticket de que ya fuiste vacunado, dice correo electrónico y teléfono, nada más. Y ese rato te vacunan. Doctora Tibán, si es que usted... Lo fabuloso de otros países, pero aquí si es hay que exigir, abramos más espacio para que la gente vaya a vacunarse. Si es que usted revisa la prensa, los periódicos el día de hoy, hay por lo menos 2 o 3 notas en las cuales se atribuye a sectores indígenas una resistencia a ser vacunados. Efectivamente se está dando esto. Si no quieren vacunar, no vacunen. Por eso yo pido que se abra más el espacio. Por ejemplo, gente de 25, 30 años que ya quieren salir a trabajar, que se vacune. Si no quieren vacunar, no le vacunemos. Si no quieren, no le roguemos. Al final, después de 2, 3 meses, esta vacuna va a ser requerida. Pero ahorita creo que hay que vacunar a los que sí están dispuestos a recibir una vacuna. Y gente joven está dispuesta a salir a trabajar, gente adulta también, que ya ha pasado. Por ejemplo, la semana pasada se murió un señor aquí en Salcedo, de 70 años, y yo le digo, ¿de qué se murió? Del COVID. ¿Qué edad tenía? 70. Oiga, ¿que se murió vacunado? No quiso vacunarse. Todos los hermanos, todos los hijos se vacunaron, excepto él. Entonces, la evidencia es que vacunando o no vacunando, la persona cuando llegue al destino va a morir. Yeah. Pero hubiera sido mucho mejor saber que esa persona estaba vacunada, se enfermó, pero la fuerza de la enfermedad no fue tan dura. Esa es la idea. Doctora Tibán, pero le preguntamos a usted, porque usted conoce a fondo a la cultura indígena. ¿Existe efectivamente, por lo menos en algunas etnias en Ecuador, estas visiones de culturas ancestrales, o a lo mejor son víctimas de estas teorías negacionistas más contemporáneas que van contra la vacuna, o falta información? ¿Está efectivamente dándose esta incidencia alta de gente que no quiere vacunarse en el sector indígena? Sí, es que no es solamente del sector indígena, de la gente que cree más científico que los propios inventores de la vacuna. Son gente estudiada, son gente que están aquí en la ciudad, no tanto de los indígenas que de pronto están en los páramos, están en la Amazonía, están adentro de los bosques. No, los indígenas incluso en la pandemia no utilizaron la medicina del gobierno, no recibieron canastillas, no recibieron ningún medicamento y así lograron sobresalir. De pronto ese pensamiento, el respeto a la medicina tradicional, el respeto a las medicinas alternativas, hay que respetar. Ahora mismo yo estoy tomando un jarabe que compré en el Congreso de la CONAIE que dice extracto de hierbas contra el COVID y me decía que en ese pueblo nadie se contagió.
Uno será por lo que no salen a la ciudad y otra será porque mantienen con su sabiduría ancestral, pero eso hay que respetarlo. Si no quieren vacunar, no se puede exigir, pero mi llamado es que se abra más campo de acción, que diga, esta semana se vacunarán de 30 años para arriba. Ya, la población está deseosa de vacunar, pero a los que no quieren vacunar, respetemos que de pronto después ellos mismos poco a poco van a ir pidiendo la vacuna y cuando haya más vacunas se vacunará. Pero ahora hay que aprovechar que la gente quiere vacunar y hay vacunas y la economía, la reactivación económica está ligada a un pueblo con salud, a un pueblo con menos contagio, para ver cómo se levanta. Es desesperante mirar que hay gente que no tiene que comer, que hay gente que no abren sus negocios, pero por este mismo temor del contagio. Aquí viene entonces este pensamiento encontrado. Unos que quieren la vacuna, otros que no quieren. Otros que dicen voy a volver estéril, que no quiero vacunarme, que no voy a tener hijos, lo cual es falso. Digo falso porque la misma OMS no permitiría que una vacuna que venga a contraproducir al ser humano, a los derechos de la reproducción, a los derechos de la naturaleza, a los derechos del ser humano, venga en perjuicio de nosotros. Eso no creo que sea así. Yo me vacuné y puedo decir de forma categórica, incluso le cuestioné al presidente que decía, no duele, vacúnense. No es porque no duele, los que hemos tenido un hijo, los que hemos parido, los que hemos dado a luz, sabemos que es el dolor, pero una aguja casi invisible que no se siente nada, no se trata del dolor, se trata de la salud de tu familia. Yo ya quiero que todos mis hermanos estén vacunados. Ya se vacunó mi madre, ya se vacunó mi hermano mayor, pero el resto de mis hermanos no están vacunados. Y yo lo que quiero pedir también al gobierno nacional es que la persona que acompaña, por ejemplo, si una persona va con la persona de tercera edad, vacúnele a la tercera edad y vacune al acompañante para que no hagan un doble viaje cuando bajan de las comunas. Una persona va con una discapacidad y le va acompañando, le vacunan a la persona con discapacidad, pero no le vacunan a la persona que acompaña. Entonces debería ser la persona que lleva una persona con discapacidad que haga la vacuna inmediatamente. Le agradecemos, doctora Tibán, que es muy importante esta excitativa que ha hecho usted a todos a vacunarse. Ojalá realmente esto se logre y también en el otro aspecto que habíamos conversado al inicio, se den por buenos caminos diálogos con el actual gobierno desde las organizaciones indígenas CONAIE y Pachacutic. Gracias, doctora Tibán, por habernos acompañado en esta mañana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.